Muy buen día para todos. Vamos a comenzar esta semana y tenemos una reflexión nueva. En la primera carta de Pedro que venimos estudiando dice el capítulo 5, en el versículo 5: igualmente jóvenes, porque ya le estuvo hablando antes a los ancianos, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos nosotros reconocemos que lo que nos distancia de Dios es el pecado. Lo dice la Biblia y también lo entendemos nosotros, pero lo que hace imposible ver el obrar de Dios es el orgullo. El pecado nos distancia de Dios, pero el orgullo nos hace imposibles ver el obrar de Dios. Una vez se relata en la Biblia, en Mateo en el capítulo 13, que el Señor Jesús llegó a un determinado lugar y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas. No porque le faltara poder, sino porque las personas no le creían. Las personas decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No son estos sus hermanos? ¿No es esta su familia? No creían que Jesús fuese Dios. Y la Biblia dice: no pudo hacer allí milagros a causa de la incredulidad de las personas. Y el orgullo nos priva de ver el obrar de Dios en nuestra vida. Por eso Pedro está escribiendo y dice: todos sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nos habla este versículo de un orgullo que puede ser en forma vertical, es decir, no reconocer al Creador que está en los cielos, que hizo todas las cosas, que nos hizo a vos y a mí, como dice el Salmo 33, formó nuestro corazón. Y también podemos ver un orgullo que es horizontal, es decir, unos a otros. No reconocer que necesitamos al que está al lado. Pensar que somos como el llanero solitario. No, ninguno de nosotros puede ser independiente, y la iglesia es un conjunto en el cual Dios obra cuando está todo en armonía. Y hay una frase que me encanta de este versículo, dice: todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. El verbo que usa acá la Biblia literal quiere decir ponerse un cinto para salir a trabajar. Hay que trabajar en la humildad. Vos y yo tenemos que trabajar en la humildad. Vos y yo sabemos que tenemos cosas en las que somos orgullosos. Vos y yo tenemos que despertarnos cada día con el objetivo de trabajar para mejorar esta disciplina a la que Dios nos está llamando, ser humildes. Hay que revestirse de humildad. No es que alguien nace con humildad y la mantiene durante toda su vida, o nace con orgullo y lo mantiene durante toda su vida. No, es una tarea de todos los días. Tenemos que revestirnos de humildad. ¿Y por qué tenemos que revestirnos de humildad? Dice la Biblia: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando vos y yo nos revestimos de humildad, cuando vos y yo trabajamos en buscar hacer lo que a Dios le agrada y no lo que a nuestra carne le agrada, la Biblia dice: vamos a experimentar que Dios nos va a dar de su gracia. Cuando vos y yo somos humildes. Y la gracia de Dios es contar con el favor de Dios para transitar en nuestros días de una manera sobrenatural. Es que lo sobrenatural de Dios se vuelva natural en nuestra vida cotidiana y que nuestro caminar natural sea transformado para experimentar las cosas sobrenaturales. Eso es experimentar la gracia de Dios. Y yo te pregunto, en esta semana que estamos empezando, ¿qué vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar para mejorar o alimentar nuestro orgullo, o vamos a mejorar para trabajar y alimentar la humildad que requiere Dios de cada uno de sus hijos? Eso es a lo que Dios le tiene preparada una recompensa. Dice: Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Que tengamos una muy buena semana. Les mando un abrazo grande y trabajemos con disciplina por mejorar nuestra humildad. Es lo que Dios nos está llamando. Un abrazo grande.